Entonces, la cuestión es que de la vez pasada lo que nosotros hicimos fue calcular la fuerza que ejercen las partículas que están en naranja sobre la partícula que está en azul, que sería la carga 4. Eso fue el cálculo de la fuerza. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a asumir que donde está la carga 4, en este punto vamos a eliminar esa carga. O sea que lo que yo tengo aquí es un punto en el espacio. No tengo una carga en el espacio, tengo un punto. Entonces lo que nosotros vamos a calcular ahora es el campo eléctrico que ejercen las tres partículas con naranja en este punto que se encuentra acá. El campo eléctrico como vector debido a cargas puntuales se define como la constante electrostática por la carga que produce el campo. Entonces vamos a decir que esa es la carga I con subíndice I sobre la distancia que hay entre esa partícula I y el punto donde yo quiero calcular el campo. Así es ya como se va a definir este R, y eso va a ser al cuadrado. Como es un vector, entonces aquí le vamos a poner un vector unitario. ¿Cuál es la cuestión? Que en la ley de Coulomb el vector unitario tenía que ver con la interacción de las cargas, es decir, que si una carga es positiva y otra carga es positiva, entonces ellas se repelen. Entonces el vector fuerza tiene que ir hacia afuera. Supongamos que vamos a calcular la fuerza que ejerce esta partícula de aquí sobre la partícula de acá. ¿Qué va a pasar? Que acá, como nosotros ya no tenemos partícula, la que estaba al lado derecho ya la eliminamos, entonces ¿cómo hago para calcular los vectores del campo si solamente tengo una partícula aquí? Bueno, ahí viene la convención. Si esta partícula es negativa, entonces las líneas, ahora ya no vamos a decir líneas de fuerza, sino que vamos a decir líneas de campo electrostático. Esas líneas entran hacia donde está la partícula, es decir, la partícula se va a comportar como un sumidero. Así es como se dice. Entonces, las líneas de campo entran hacia donde está la partícula. Esa va a ser la convención para calcular este vector unitario. Y si la partícula es positiva, entonces en ese caso ya las líneas de campo que van a apuntar en dirección radial no van a entrar hacia donde está la partícula, sino que van a salir desde la partícula a todas las direcciones. Valga la redundancia, va a ir hacia afuera, ¿vale? Entonces la línea de campo se expande. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un punto en el espacio, porque eliminamos esa partícula. Entonces, en el caso de Coulomb calculábamos las magnitudes de las fuerzas. Aquí no, aquí vamos a calcular las magnitudes, pero de los campos. Y de nuevo en este caso vamos a considerar que todas las partículas tienen carga positiva. No importa si tienen carga negativa o positiva. Nosotros vamos a hallar las magnitudes de los campos asumiendo el valor absoluto de las cargas. Es decir, todas las cargas son positivas. Segundo, vamos a dibujar cada uno de los vectores de campo eléctrico. Ya después de que hayamos dibujado los vectores de campo eléctrico, entonces vamos a calcular los vectores. En este caso es dibujar, en este caso ya es calcular, es decir, vamos a utilizar ya puras funciones trigonométricas senos y cosenos, porque lo que implica esto ya sería calcular los vectores unitarios para que me quede el vector completo. Y por último, cosa que yo no había puesto en el video anterior, que era en el cálculo de la fuerza, pero pues porque era obvio, aquí se lo voy a colocar explícitamente, es que vamos a calcular el campo eléctrico total, donde aquí el campo eléctrico total va a ser la sumatoria discreta de todos los campos eléctricos. Ahora, ¿por qué esta suma? Un pequeño spoiler. Porque nosotros estamos considerando partículas puntuales las cuales podemos enumerar, ¿vale? O sea, podemos contarlas 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Bien. Ya en el caso del continuo, es decir, cuando ya las cargas están muy pegaditas, y esto lo he dicho varias veces, tan pegaditas que eso se fue como una línea recta, entonces esta sumatoria, perdón, ya pasa a ser una integral. Primer punto, calcular las magnitudes de todos los campos eléctricos. Entonces, como tengo tres partículas cargadas, tengo que calcular tres magnitudes de campo eléctrico, ¿sí o no? Entonces yo digo, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico de la partícula número 1? Entonces eso es la constante por la carga sobre la distancia que hay desde la partícula número 1 hasta el punto donde quiero calcular el campo, que es acá. Si mal no recuerdo, este lado era 4 metros y este lado de acá eran 3 metros. Entonces, por Pitágoras, la distancia que hay de aquí hasta acá serían 5 metros.
Porque ese 5 metros, ¿de dónde sale? Ese sale de la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que es 16, más 3 al cuadrado, que es 9, 16 más 9, 25, y raíz de 25, 5 metros, que es este que está aquí. Listo, entonces ya tenemos la distancia. Y bueno, tener cuidado que aquí es la distancia al cuadrado, o sea que son 25. Bueno, ¿cuánto es la constante electrostática? 9 por 10 a la 9. Aquí voy a colocarle las unidades. Metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. ¿Cuánto es la carga 1? Un nanocoulomb. Entonces eso sería 1 por 10 a la menos 9. Menos 9 porque es nano, por eso es 10 a la menos 9 coulombs, y aquí sobre la distancia que hay entre la partícula y el punto donde quiero calcular el campo al cuadrado. Entonces sería 25 metros al cuadrado. Metro cuadrado se va con metro cuadrado, un coulomb de aquí con un coulomb de acá, o sea que eso me queda, bueno, 10 a la 9 por 10 a la menos 9 es 1, ¿cierto? Se van, que eso da 1, y 9 por 1, 9. Entonces me queda 9 25avos de newton sobre coulomb. Listo, el campo eléctrico 2, entonces este sí lo voy a hacer un poquito más rápido. Entonces de nuevo, constante electrostática, partícula 2 sería 2 por 10 a la menos 9 sobre la distancia que hay entre la partícula 2 y el punto donde quiero calcular el campo, que serían 3, pero es al cuadrado, o sea que sería 9 metros cuadrados. 9 se va con 9, 10 a la 9 con 10 a la menos 9 se van, o sea que me queda 2 newton sobre coulomb, ¿vale? Y el campo producido por la partícula 3, de nuevo, constante electrostática, 9 por 10 a la 9. Ahora, ¿qué carga la que produce el campo? El de los 3 sería 3 nanocoulombs, entonces por eso 10 a la menos 9 sobre la distancia que hay entre la partícula 3 y el punto donde quiero calcular el campo, son estos 4 metros, que al cuadrado serían 16. Entonces sería 9 por 3, 27 sobre 16 newton sobre coulomb. Ya tengo las magnitudes. Ahora, dibujar los vectores de campo eléctrico. Listo, entonces voy a dibujar el campo eléctrico producido por la carga número 1. Aquí le voy a colocar una palomita con azul para que miremos cuál es ese vector. Entonces ese vector lo tengo que dibujar en este punto porque aquí es donde quiero calcular el campo. ¿Cómo va ese vector? Entonces ahí utilizamos la convención. Partículas con carga negativa tienen su línea de campo eléctrico yendo hacia donde está la partícula. Entonces yo dibujo una flecha que va de aquí y ese es el vector de campo eléctrico producido por la carga número 1. Porque recordemos, las líneas de campo entran hacia donde está la carga 1. ¿Por qué? Porque la carga 1 es negativa. Listo. La carga número 2, coloquémosle aquí una palomita con verde. La carga número 2 es positiva, entonces sus líneas de campo ¿cómo son? Salen en todas las direcciones, ¿sí o no? Pero como yo necesito calcular el campo es aquí arriba, entonces ella se va netamente hacia arriba. Y esa sería el vector de campo electrostático producido por la partícula número 2. Ahora la partícula número 3, vamos a hacerle una palomita aquí con naranja. Carga positiva, entonces sus líneas de campo salen en todas las direcciones. Entonces en ese caso, la partícula número 3 tiene un campo eléctrico que va en esta dirección hacia acá, ¿sí o no? Y esos son los vectores. Ahora, como este vector aquí está diagonal, este azul, entonces nosotros vamos a necesitar este ángulo que está acá, ¿vale? Que lo vamos a llamar por el momento. ¿Por qué lo vamos a necesitar? Porque por lo regular nosotros utilizamos un sistema de coordenadas XY. O sea que estos vectores viven en este sistema de coordenadas. Entonces tenemos que descomponer este vector azul que vive acá. Entonces necesitamos este ángulo teta. Yo lo dibujé ahí, se puede dibujar aquí arriba, no hay ningún problema, ¿vale? Pero pues uno lo pone ahí y eso no tiene ningún inconveniente. Ahora, según las reglas que yo he definido, no me interesa este señor de aquí porque el vector unitario, ahora que lo representemos, le vamos a poner los signos acá. Listo, entonces ya tengo las magnitudes. Primer punto, ya dibujé los vectores de campo electrostático. Ahora calcular los vectores como tal. Estos dos primeros puntos se van, ¿vale? Entonces vamos a quedar con estos de acá. Entonces vamos a calcular campo eléctrico debido a la carga 1. Entonces aquí ya nosotros tenemos que ser específicos diciendo que es el vector. Entonces la magnitud de ese vector ya la calculamos. 9/25avos. ¿Listo? Newton sobre coulomb. Ahora le ponemos las unidades. Pero el vector unitario. Entonces la carga número 1, que es la carga con azul. Le vamos a ponerle aquí azulito. ¿Qué ocurre? Pues que tiene este vector acá, pero este vector acá yo lo puedo descomponer y formar este triángulo rectángulo que voy a señalar aquí bien remarcado para que se note
tengo este triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo son las componentes de ese triángulo rectángulo? Que sería esta componente horizontal, perdón, yo voy a quitar este ángulo que ya sé que llama teta, esta componente horizontal y esta componente vertical. Entonces, yo ya sé que estos son 3 metros, que estos son 4 metros. Voy a quitar todo esto para que no se vea así como tan engorroso. Aquí así, ¿vale? Y este es el ángulo teta. Entonces, esta componente aquí que está en azul, voy a colocarla por acá la lineecita. Esta componente que está aquí, que es la componente horizontal del campo eléctrico, es el cateto opuesto, porque es opuesto al ángulo. O sea que esta componente es hipotenusa por el seno del ángulo. Entonces aquí ya entra es la parte geométrica. Entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa? Entonces, este triangulito que está aquí yo lo puedo hacer mucho más grande por triángulos semejantes para calcular el ángulo teta. Esta hipotenusa en azul así toda grandota, esa vale 5 metros. El seno del ángulo, que sería cateto opuesto, que es lo que está en azul, que es esto de acá, eso vale 4 metros. Sobre la hipotenusa, que vale 5 metros. Y ya calculé el seno del ángulo. Y la parte vertical, esta que estoy señalando aquí, ese es el cateto adyacente. ¿Por qué es el adyacente? Pues porque está al lado del ángulo. Y ese va con la función trigonométrica coseno. ¿Y qué es coseno? Cateto adyacente, pero ahora ya me fijo en toda esta parte de acá. Eso vale 3 metros. Y llevémonos esto un poquito más para acá. Todo este lado de aquí vale 3 metros. Entonces eso es 3 sobre la hipotenusa, que es 5. Listo, ya calculé el seno y el coseno del ángulo teta. ¿Ahora para qué? Es sencillo, porque es que resulta que este vector, ahora ya me voy al vector de campo eléctrico. Ahorita estamos jugando era con la geometría para calcular el seno y el coseno. Ahora, para el vector de campo eléctrico, él tiene dos componentes. Entonces yo las voy a colocar así y voy a colocarla explícitamente, seno y coseno. Tiene esta componente horizontal que sería cateto opuesto, entonces sería seno del ángulo. Y la componente vertical, que es cateto adyacente de este ángulo, estamos trabajando con este ángulo, sería coseno del ángulo, porque es cateto adyacente. ¿Cómo son las componentes? Resulta que este vector, entonces ahora sí vamos a borrar todo esto que está aquí. Ese vector, ¿cómo son sus componentes? Va hacia abajo y hacia la izquierda. Esto es fundamental en todo examen y esto es la confusión de la mayoría de estudiantes. Saber hacia dónde van estas benditas flechas. ¿Yo cómo lo explico? Muy fácil. Yo quiero ir de este punto hasta la punta del vector, pero solamente me puedo mover verticalmente y horizontalmente, digamos por los ejes coordenados. Entonces, para ir de este punto a este punto por los ejes, no hay otra forma que ir hacia abajo y a la izquierda, ¿sí o no? O primero hacia la izquierda y después hacia abajo, pero es la misma cosa. Entonces, como esta componente y esta componente apuntan hacia abajo y hacia la izquierda, por ejemplo, en esta, empecemos por esta que es hacia la izquierda, entonces este señor va negativo. Como esta componente vertical, la que va en el eje Y, apunta hacia abajo, entonces este señor va negativo también, ¿vale? Bueno, pero a mí me enseñaron que en el eje X va el coseno y en el eje Y va el seno. Aquí porque me da al revés. Bueno, resulta que aquí da al revés, es por el triángulo y porque estoy trabajando con este ángulo, ¿sí o no? Ah, ¿y será que yo puedo trabajar con el ángulo de acá? Llamémoslo alfa. Sí, también. Y en ese caso, pues ya le va a dar común y corriente, coseno y seno del ángulo alfa. Yo escogí este de acá simplemente para mostrar que yo puedo escoger el ángulo donde yo quiera. Yo no necesito calcular el ángulo. Yo necesito es el seno y el coseno del ángulo, que ya lo sacamos. O sea que el vector de campo eléctrico de la partícula número 1 sería 9/25, esto es Newton sobre Coulomb, 9/25 de seno de teta, 4/5 con un menos, y coseno 3/5 también con un menos. Y esto me da en Newton sobre Coulomb. Como estos dos tienen signo negativo, por lo regular uno llega y pone el menos por acá afuera. Y listo. Ya tengo el campo eléctrico debido a la carga número 1. Ahora, repito lo mismo con las otras dos cargas, pero las otras dos cargas son muy fáciles, porque no tienen componentes, no tienen ambas componentes en X y Y. Por ejemplo, para la partícula número 2, que era la que está aquí con verdecito, entonces voy a colocarle el 2 aquí. Esta era la positiva, entonces pongámosle con subíndice 1, la 1, la 2. ¿Cuál es la magnitud? 2 newton sobre Coulomb, pero es el vector. La carga número 2 está apuntando netamente hacia arriba, o sea que su vector unitario, voy a dejar aquí marcado, ahorita hacemos el cálculo, este sería 0,2. Claro, porque ella no tiene componente en X,
porque ella solamente apunta hacia arriba. Entonces sería 0,2. El campo eléctrico producido por la partícula número 3. La partícula número 3 solamente apunta hacia la derecha. 27/16 en X y en Y vale 0. Newton sobre Q. Listo, ya tengo los 3 vectores de campo eléctrico. Que a mí me enseñaron con vectores unitarios. Bueno, páselos a vectores unitarios. Por ejemplo, esto sería 2 Newton sobre Coulomb en la dirección J. Y este sería 27/16 Newton sobre Coulomb en la dirección Y. A mí me gusta colocarlo cuando uno apenas está aprendiendo. Yo los coloco así porque pues uno ya es un poquito más fácil decir, cuando sume X con X, sume Y con Y, etcétera, ¿vale? Ahora, esto de acá se puede simplificar un poquito. Eso sería 9 por 4, 36 y 25 por 5, 125. 9 por 3, 27 y 25 por 5, 125 Newton sobre Coulomb, ¿vale? Para dejarlos ahí expresados. Y ya como cuarto punto, sume todos los campos. Entonces ya vamos a quitar esto de aquí. Cuarto punto, el campo eléctrico, el campo eléctrico total sería menos 36 sobre 125 más 0. Voy a colocarlo aquí explícitamente el 0. Listo, y lo voy a colocar así con verde para que se identifique. Listo, más 27 sobre 16. Listo, eso en el eje X, coma. Ahora en el eje Y, menos 27 sobre 125 más 2 más el 0 que está aquí. Y ese 0 coloquémoslo con naranja. Listo, Newton sobre Coulomb. Y ese es el campo eléctrico. ¿Qué es lo que le falta a esto? Pues hacer la aritmética. Restar este señor con este señor y restar estos dos y ya. Es que eso ya es álgebra normalita. Y obviamente aquí hay que colocarle una coma. Y ya quedó el campo eléctrico total. Ahora, ¿y qué pasaría si yo quiero calcular el potencial electrostático? Entonces, el potencial producido por estas tres cargas y en este mismo punto.